Bueno, ahora vamos a hacer, vamos a continuar con el práctico con el que dejamos la anterior vez. Lo dejamos en el práctico uno, en el ejercicio número 2. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Con el mismo, convertir a reglas esenciales válidas y toda esta expresión. A simple vista, mira, aquí vemos que tenemos un x menor que cero y un AND. Vemos que vamos a tener que hacer permutar, primero x menor que cero con x mayor que cero y después así, un OR, y vamos a tener que permutar con este de acá, con este de acá y así. Ya, pero empecemos a hacerlo. Ya, a ver, acá vamos a continuar. A ver, voy a crear otro PDF. Mejor, mejor, porque este de acá lo vamos a llenar. Ya, a ver, ya, a ver, ya, ya. Entonces, a ver, ya, convertir a reglas esenciales válidas y tenemos toda esa expresión. Entonces, empecemos. Entonces, lo primero que vemos es la premisa. Siempre tenemos que tener en cuenta acá que P y Q son variables bivaloradas, siempre. Eso es algo importante, pero siempre que antes de empezar el ejercicio, siempre tenés que tenerlo en cuenta, digamos, de que eso está ahí. Es bueno echar una mirada. Pero ya, a ver, empecemos reescribiendo con la premisa. Entonces, a ver, escribimos la premisa, x menor que cero and x mayor que cero or q igual a b. Ya, y aquí vemos que tenemos un AND, tenemos un AND acá, pero necesitamos reescribirlo de otra manera, porque se puede hacer más operaciones a partir de acá. A ver, lo que yo haría es transcribirlo como x menor que cero and x mayor que cero. Y este va a ir con este, ¿no? Este con este y después este con este, sí. ¿Tenés alguna duda, Ebert? Esta es una ley. Distribución es esto, ¿no? Lo que estás haciendo. Eso es distribución. Ah, Sí. distribución. Eso y este OR baja acá. El OR de acá. Este OR de acá. El OR baja ahí y lo demás, el siguiente término. X menor que cero and Q igual a B. Entonces ya aquí ya tenemos un OR directamente. Y este OR en la premisa aquí va a ser más fácil de disolverlo. Ahorita tenemos un AND, pero para el AND no tenemos una regla directa. El AND es lo que queremos, ¿no? En la premisa, pero ya, a ver, sí. Entonces, de acá, ya reescribimos la premisa y lo tenemos como un OR. A ver, voy a abrirle el libro porque este OR es una de las tres reglas que están en el libro para poder disolver Si no me la equivoco, ahí premisa. creo que tienes que hacer y con los resultados, cada uno, creo. Sí,
Ajá. De aquí van a salir, digamos, un if va a salir con esta premisa y otro if va a salir con esta de acá. Esta va a ser la segunda y esta va a ser la primera versión. Ya, ya. Ya lo tenemos reescrito, ya lo tenemos reescrito la premisa. Ahora vamos a reescribir la conclusión. La conclusión tenemos aquí, todito este término acá, directamente negado, P distinto de A, entonces Q igual a A. Pero no vamos a poder trabajar con ese AND. De primero nos vamos a enfocar en lo que está dentro. Y rápido lo hacemos, entonces reescribimos. Aquí le voy a poner premisa, le voy a poner. Premisa. Y acá, conclusión. Paso número 2, reescribiendo la conclusión. Conclusión. Entonces tenemos P distinto de A. Entonces Q igual a A. Cabe recalcar que aquí todo está negado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahorita nos vamos a enfocar solo en lo de adentro. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos a enfocar en lo de adentro. Entonces esto es equivalente a decir por ley de, por la ley de, La explicación. sí, por la ley de implicación, decimos que esto es no P distinto de A o Q igual a A. Entonces tenemos acá una negación y esto es igual a P igual a por Q igual a. Pero no olvidemos que esto estaba todo negado, que estaba negado. Así que negando todo esto, es decir, podemos hacerlo directamente en cada uno de estos. Aquí, Vuelve negado, a ser distinto. sí, negado, negado, lo estoy reescribiendo nomás. Negado, entonces esto va a ser equivalente a decir eh, Es distinto de. P distinta, vuelve a lo mismo. Y Y esto pasa a ser un AND, el OR pasa a ser un AND y esto es Q distinto a. Y como son variables bivaloradas, ¿qué hacemos? Simplemente lo colocamos su inversa. Si es A, entonces pasa a ser B. P igual a B. Decir P distinto de A es lo mismo que decir P igual a B. Acá Q igual a B. Ya. Ya, entonces ya tenemos ya la premisa y la conclusión. Ya podemos empezar a trabajar. Entonces, si reescribimos toda ahora de recién podemos empezar a hacer el ejercicio. Y aquí lo vamos a hacer. Pues yo creo que es muy grande lo que estoy haciendo. No va a entrar. Ya. Entonces, reescribiendo entonces todo el problema. Este acá, vamos a poner acá. Va a entrar. Ya. Resolviendo. Reescribiendo. Ya, entonces sería if x menor que 0 and x mayor que 0 or todo eso ahí, x menor que 0 and q igual a b. Y acá then todo lo de abajo, p igual a b and q igual a b. Ahora de recién podemos empezar a trabajar. Bueno, acá tenemos un AND en la premisa, entonces si recordamos el, este, el- las reglas que tenemos, directamente esa es a ver, ¿cuál es?
Esa tiene que ser a ver, ¿dónde está? Aquí hay un OR. Es la segunda regla. Entonces aplicamos la segunda regla que dice que si hay varias premisas ¿qué se le podría decir? Expresiones en la premisa con OR, entonces podemos dividir en dos. Simplemente lo dividimos. Y van a salir dos. Bueno, entonces para no tardar mucho, voy a copiar, voy a pegar. A ver, aquí uno, más chiquitito, y aquí otro. Entonces, a ver si entonces ya acá tendríamos que dispersarlo en dos. Simplemente acá quedaría solo la primera parte y de acá solo quedaría esta parte de acá. Sí, te lo vamos a recorrer un poquito más. Aquí, ya. Entonces, desde aquí ya podemos empezar a trabajar. Ya lo tenemos más simple. Cabe recalcar aquí, Ebert, que si tenemos un AND acá, ves que en la premisa hay un AND. Entonces, cuando vemos un AND directamente es como la situación deseada. Ya estamos yendo por el camino correcto. Un AND en la premisa no puede disolverse más. Ese es el punto mínimo. Cuando vemos pura concatenaciones de AND, entonces quiere decir que ya estamos por el camino correcto. Ya. Porque el OR se puede disolver en la premisa. Pero ya. Entonces, continuando, vemos que tenemos un eh, AND, pero en la conclusión, verde. Entonces vamos a tener que usar la regla número, ¿cuál es? Si no me equivoco, es la tercera. Sí, es la tercera regla con los... No, perdón. Este es con los OR, ¿no? Sí, este es con los OR. Es la primera. La primera regla de la tabla nos dice que simplemente se dividen en dos. Este se va a dividir en dos reglas. Vamos a tener aquí una primera regla y una segunda regla. Pero si dividimos esa regla, ¿qué podemos observar acá? La premisa se va a mantener la misma en la primera expresión y en la segunda expresión, ¿no debe haber? Sí. Y entonces analizando, ves que x menor que 0 y x mayor que 0. Es decir, se está contradiciendo, ¿no? O sea, no... ¿En qué momento x va a ser menor que 0 y mayor que 0? No hay ningún valor. No Es hay, como que esa no cumple la condición, digamos. ajá, no hay ningún valor que sea menor que 0 y mayor que 0 a la vez. Es decir, no hay ningún valor que sea negativo y sea positivo a la vez. No hay ninguno, ni el 0, digamos. El 0 no es menor que sí mismo ni mayor que sí mismo. Entonces esta regla nunca va a disparar. Entonces si vamos por este camino, si hacemos estos pasos de aquí, lo puedes hacer, pero vas a llegar a lo mismo. Así que directamente esa regla no va a disparar. Así que no va a disparar nunca porque su premisa es siempre false. Esto es O siempre sea, no false. es necesariamente continuarlo, entonces seguir haciéndolo. Basta con que te fijes en la premisa. Si cumple esa premisa, puedes continuar. Ajá. Si es false, o sea, si por ejemplo en este caso, si lo hacemos los dos acá, va a ser false. Siempre la premisa. Entonces no hace falta continuarlo. Ya directamente ahí porque nos dice el ejercicio convertir a reglas esenciales válidas. Esta, digamos,
y nos da la instrucción ahí, elimine, también saque de la solución aquellas reglas cuyas premisas son siempre false, dice. Entonces, si su premisa es siempre false, de esta siempre va a ser false. Así que no hace falta ir más allá. Directamente ahí, este, no va a ser válida esa regla. Ya, entonces continuamos con la segunda. Entonces, si tenemos acá, va a ser lo mismo, está acá, esta regla de acá, tenemos un AND en la conclusión, entonces podemos dividirlo en dos reglas que queden de la siguiente manera. Entonces, por la regla número uno del libro, decimos x menor que 0 and q igual a b, se mantiene. Entonces decimos then p igual a b. Y acá if no, x menor que 0 and q igual a b, then q igual a b. Ya. Entonces vemos que una cosa, al reescribir, a ver, en esta regla de acá, primero no vemos que esté habiendo recursividad, es decir, no hay X no se está repitiendo en la premisa ni en la conclusión, o Q no se está repitiendo en la premisa ni en la conclusión. Es decir, esta regla de acá no nos está causando ningún problema, así que va a ser válida. La podemos nombrar como R2, por así decirlo. R2. Pero esta de acá, vemos que Q se repite arriba y se repite abajo, así que decimos que se elimina esta regla por recursión. No es válida. Y R1 es siempre false, así que solo tenemos una regla que es una regla esencial válida, que es conjunto de R. Entonces, simplemente podemos escribir, ahí Guino siempre lo coloca como R1, nunca dispara porque es false, dispara, es siempre false. Así lo escribía en mi semestre, creo. Eso ahí. Podemos dar explicaciones y R2 es válida. Es válida y R3 es inválida. Pero simplemente con simplemente concluimos en que eh, la, la regla, las reglas esenciales válidas son R igual al subconjunto de R2. R2 es la única. Así lo escribe Noegui, ¿no? Sí, algo así lo recuerdo lo que escribió. Mm. Para que sea más válido lo que él quiere en teoría es que descartemos las que son falsas y las que son la premisa, la que está en la misma conclusión, está su misma premisa. O sea, escribirlo acá, eso ahí. No, o sea, para saber más o menos, para darse cuenta de que cuál es la respuesta, entonces las opciones son las que no tiene que incluir, son las falsas, y la variable que está en la premisa que no tiene que estar en la conclusión también no es. Sí, exactamente. Aquí es falsa y acá la variable se repite en la premisa y en la conclusión. Ya. Entonces, con esas dos condiciones puede determinar más o menos cuál sería la válida, ¿no? Ajá. Sí, sí, exactamente.
Y así, esta sería la respuesta del segundo ejercicio del práctico. Solo es R2. Sí. He hecho ese de ahí, el ejercicio 2, y sí, está igual con la solución. R2 es válida. Eh, a ver, sigamos al ejercicio. Un ejercicio, el 3. Ah, el 3 lo puse en el PDF, no sé si le echaste una mirada. Sí, sí, más o menos le eché una mirada. Ok, ya lo vi un rato. Ya. El 3 entonces lo saltamos porque ya está ahí ya. Sí, Ajá. El 3 ya está en el primer PDF que está ahí. Entonces la puedes echar una mirada. Ya. Entonces es lo mismo. O sea, aquí la única restricción es, digamos, que llegues a una FND válida. Y una FND es simplemente una concatenación de ANDs separados por ORs. Es decir, aquí, aquí, ¿cuántos FND, digo, cuántos min terms hay en este FND? ¿Esto es un FND? sí, porque está separado por un OR y hay dos minter. Exactamente. Y solo eso, nomás esa es la única restricción, digamos. Eso en Dice, AFND solo se traduce que es cuando estás con varios OR, ¿no? O sea, perdón, cuando estás separado los minter con OR nada más, ¿no? Ahí determina, es la única condición. ajá, ese es un FND. Ah, Cuando, ya. cuando hay ANDs que están separados por ORs, eso es un FND. Ya pensé que había otra manera igual que lo determinaba. Sí, esa es la forma. Ujú. En ese caso, digamos, yo en este ejercicio pillé, no pillé que no, o sea, si lo reescribís todo, me salía que, este, que no disparaba, o sea, que llegaba, pero que no, todos eran inválidas, todas se invalidan al final. Así lo saqué yo. Sí, no había ni una respuesta que satisfacía. A ver, aquí creo que lo tengo. Aquí está, aquí está. Mira, aquí está la tercera. Mira, aquí yo tengo que, así, mira, al final llegué a esta conclusión de aquí, de que tenía esta R1 que sale de esta regla, del primer, de una regla, se va disparando y llega a repetirse, digamos. S igual a B and S distinto de B. O sea, no se va, siempre va a ser false la premisa en R1, en esta regla de acá. Y Y en, en la e- otra, y en está la en la, otra, que es recursiva. está en la premisa y está en la conclusión. Ujú. Después, la otra regla que vendría siendo el camino por la derecha, también lo mismo. Aquí, mira, acá tengo el X en la premisa y en la conclusión. Entonces, no, nunca dispara. Ya está acá, X igual a cero and X distinto de cero. O sea, nunca siempre va a ser falso. Ya, pero ese está ahí en el PDF. Ok, Ya, ya hagamos el ejercicio número 4 entonces. Este de acá tiene solución. Igual. Oh, ¿qué se me abrió esto? Ya, entonces hagamos el 4 continuo. Ya,
Entonces, el ejercicio número 4, tenemos acá un AND separado por OR y un X menor que cero. Esta vez tenemos un OR en la premisa, así que vamos a ocupar la tercera regla. Y en la premisa tenemos un OR, pero hay que hacer lo mismo. Hay que reescribirlo, hay que hacer distribución. Bueno, entonces acá reescribiendo la premisa, primero vamos a escribir la premisa. Uy. Ahí está. Pucha, me asusté, pensé que se acabó la batería de mi lápiz. Ya. Entonces, número uno, reescribiendo la premisa. Entonces vamos a poner Q igual a B, and X igual a 0, or Z igual a B. Entonces, reescribiendo esto de acá, nos queda como Q igual a B, or Z igual a B. Todo es una expresión. Y esto es separado por el AND. Y tenemos acá el otro término, X igual a 0, or Z igual a B. Z igual a B. Ya. Si tenés alguna duda, me interrumpí, ¿no? Ya, entonces, como tenemos un AND en la premisa, va a ser fácil, porque tener ANDs en la premisa, en este caso, tenemos. Espera, espera. A ver. Tenemos un AND, espera, Z igual a B, or Q igual a B, Z igual a B. Entonces, ¿qué regla ocuparíamos acá? Tenemos un AND en la premisa. Mm, 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 mm. En la premisa, un OR. Mira, en este caso, hice una sobre. No va a hacer falta hacer todo esto de acá. ¿Por qué? Porque ya hay un OR en la premisa. Es decir, ya hay minter, ya está en FND, ¿no? La premisa. Mira, en este caso ya ni hace falta reescribir la premisa, Sí. porque ya está en FND. Toda la premisa ya está en FND. Así que directamente ya podemos empezar a trabajar. Hice todo eso en vano. Ya, entonces voy a copiar la misma regla Entonces escribimos if q igual a b and x igual a 0. Una pregunta, en el 2 que hicimos, el OR estaba dentro del paréntesis, ¿no ves? En el anterior, Ajá, en el 2 que hicimos estaba dentro del paréntesis. OR. el or acá. Ajá. Ajá. Entonces ahí no determinaba que también igual era una FND. O sea, acá está al revés. Acá aquí hay un and, pero no están separados por or. A ver. O sea, a ver, mira. Acá, esto,
la premisa no es un FND, ¿no? Porque es al contrario del FND, o sea, están separados por Mm, AND. una- Pero aquí abajo es tu pregunta, ¿no? Que, ajá. Cuando lo hicimos ya ahí. ajá, porque acá simplemente ocupé distribución, o sea, lo volví un FND, o sea, porque se puede reescribir esto, ¿no? Ujú. Este de acá, x menor que cero, el de acá, el AND, lo volví a reescribir abajo, o sea, lo copié el x menor que cero y el AND lo copié abajo y me traje un miembro de la otra expresión, o sea, x mayor que cero. Ya, ya, ya. Al separarlo con el OR ahí recién se convierte en FND. Ajá, no, cuando hay ORs, ORs que están separando ANDs. Ahí es un Ah, FND. ajá, ahí es un FND. Ya, ya, ya. Ahí es una FND. Cuando tenemos ORs que están separando ANDs. Ya, ok. Y es una FND de dos minterms, ¿no? Ya. Entonces aquí directamente ya estaba ya. Toda esta expresión ya están, ya hay un OR, ya hay un OR que está separando ANDs. Entonces simplemente ya, ¿para qué hice mi paso yo? No, no tiene sentido. Porque ya es ya una FND. X igual a B and X igual a cero or Z igual a B. Then X distinto de cero or Z igual a. Mira acá podría ser directamente. Si X fuera una variable bivalorada, tal vez podría escribirlo como X igual a uno. Pero X no es una variable bivalorada. X es un real. Ya. Entonces simplemente acá, como ya está en FND la premisa, entonces podemos reescribirlo como 2. Podemos hacer que de acá, usando la regla número, ¿cuál es? Donde hay OR, la regla número 2. Si hay un OR en la premisa, entonces simplemente se separan. La regla número 2, aplicamos la regla número 2 entonces acá. Entonces vamos a decir simplemente po, 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 y vamos a hacer todo lo de la primera parte. Entonces copiamos todo esto de acá, copiamos todo esto de acá, pum, y primero se nos va a eliminar, ¿no? Se nos va a eliminar todo esto de acá. Uno va a ser el segundo, sin la segunda expresión y la segunda regla, perdón, va a ser sin la primera expresión. Pu, 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 tequi. Y este de acá se vuelve acá. Así nos quedaría, ¿no? Mira acá la premisa ya está en FND, ya es un AFND y es una AFND de un minterm. Es decir, toda la premisa del primer término ya es una FND. Uy, no me deja cambiar acá el color. Ahora sí me deja. Todo esto de acá
todo esto de acá ya es un, ya es un, ya es un FND, es un FND de un interno, ¿eh? Entonces ya se puede seguir continuando. Entonces tenemos ORs en la premisa, en la conclusión, perdón. Tenemos ORs en la conclusión, entonces cuando tenemos ORs en la conclusión directamente van a subir a la premisa, pero negado. A ver, ¿cuál es esta acá? Uy, a ver. Ahí está. Uy, no, ahora no sé cuál era. Esta ahí. Ya, entonces van a salir dos reglas de esta regla. La primera regla va a ser similar a esta de acá. Entonces van a perder mucho tiempo. Control C, control D. Y acá la primera regla se va a reescribir como que. ¿Cómo va a ser este? Es Ebert, si me está siguiendo. Entonces tenemos acá la tercera regla. La tercera regla del libro. Entonces, cuando tenemos ORs en la conclusión, simplemente van a subir las reglas a la premisa, van a subir, pero negada, y con AND. Es decir, aquí va a subir la Z a la premisa, entonces va a ser AND Z distinto de A, y se va a borrar la Z. Lo mismo acá, va a ser todo esto lo mismo, y va a subir AND X Igual cero. igual a cero, sí. Entonces simplemente sube, sube la regla sube con un AND y negada. Ya te lo voy a colocar bien acá. Ya, entonces tenemos que hacer la segunda regla de acá a la derecha. Entonces simplemente vamos a reescribir. Entonces lo mismo, aplica lo mismo. Entonces simplemente vamos a reescribirlo. Pa, 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 pa. Ya, entonces para no perder mucho tiempo, directamente acá vamos a copiarlo para hacerlo mejor. A verlo ahí. Ya, entonces sería sería entonces acá and z distinto de a, distinto de a, y se borraría la de acá. Lo mismo para la otra. Entonces sería, a ver acá, sería z igual a b and x igual a 0. Y borramos. Primero nada. Y ahora lo voy a poner bien, a ver. Lo voy a poner bonito. Y ya. Entonces, ya nada más nos queda analizar cada una de las reglas. Entonces, vemos que acá la X se repite, ¿no? En la 2 y en la 1. No, en la 1 no, en la 2. En la 2 se está repitiendo, pero no nos va a afectar.
¿No ves? son iguales. ¿Cómo? En la 2 son iguales, pero no afecta, pero en la uno tiene la premisa y tiene la conclusión. Ajá. En la uno vemos que tenemos acá directamente esto de acá. O sea, tenemos la misma variable. X está acá y X está en la premisa y está en la conclusión. Entonces X va a ser recursivo. Entonces aquí va a ser X es recursivo, ¿no? Pero acá podemos reescribir todo esto como Q igual a B and X igual a 0 directamente. Y esto de acá vamos a colocarlo como Z igual a A. Entonces esta sí es válida, ¿no? No hay nada que nos está perjudicando, ¿no? Ya, pero acá en R3 tenemos Z igual a B and Z distinto de A, que sería lo mismo que decir Z igual a B y no nos afecta en nada. Entonces, pues, No. sí, no nos afecta en nada. Entonces podemos decir if Z igual a B, then X distinto de 0. Entonces Z y X, esta regla no tiene nada de malo. Y la última, a la vista, ¿no? A la vista vemos que Z está en la premisa y está en la conclusión. Entonces, esta regla no dispara, puede disparar, pero es recursiva, es decir, se va a contradecir. Ujú. Entonces, concluimos en que las reglas esenciales válidas son R, R2, R3. ¿Alguna duda? Ever, Sí, ¿todo claro? sí, todo claro, ¿me entendí? Ah, Ever, otra aclaración. Nos estamos equivocando, esto está mal. Aquí ya nos aplazamos ya. Se me fue por Por- absoluto. Al principio te iba a decir, te dije, no, te dije acá que X, o sea, que tengamos ojo con X acá, te dije que si fuera bivalorada la escribiríamos como X igual a 1, ¿no? Ujú. Entonces, no lo dije por nada, sino que nunca se puede tener en la conclusión un Mm, distinto, porque más adelante nos dice el ingeniero, o ya tal vez ya les ha dicho, que al insertar a la base de hecho, sí o sí tiene que ser solo con igual. No puede ser con distinto, no puede ser con mayor, ningún operador relacional que sea igual al igual. O sea, solo inserta con el igual. creo que sí. Entonces esta regla es inválida. Y esta regla es inválida, ¿por qué? Porque no puede haber, no puede insertarse X distinto de cero. Y aquí tenemos que aplicar R1, R1, eso, todos los demás.
Pero en conclusión, esa no entra al conjunto de soluciones R3. ¿Listo? A ver. Eso me estaba Pues, olvidando. Ya estaba un error fatal, era eso. ya. Ese error de penalización. Por ese error nos pone mal y no. Está bien. ¿Qué pasa si en la conclusión está con distinto, pero como no entra y hay una bivalorada, podemos cambiarlo el valor? Sí, exactamente. Exactamente, se puede cambiar. Y de hecho, siempre yo lo cambio. O sea, no me gusta trabajar con distinct ni acá ni acá. No me gusta trabajar siempre en la premisa ni en la conclusión. Pero si te es cómodo trabajar así, porque no, al final y al cabo son los mismos. Y si llegas así a la conclusión y es bivalorada, entonces tendrías que cambiarlo. Tendrías que cambiarlo a x igual a uno, entonces, y esa sería totalmente válida. Si lo ponen los dos valores, ¿no? Si es bivalorada. Ajá, si es bivalorada. Por eso siempre es importante fijarse esto de acá. Y en este caso solo las bivaloradas son la Z y la Q, ¿no? No la X. Ajá. En este caso, la Z y la Q nomás son bivaloradas. La X no es bivalorada. La X Entonces ahí pertenece. en este ejercicio no se le podría cambiar, ¿no? Si No, hubiera no. puesto ahí incluido, ahí también, ahí sí se hubiera Sí, podido cambiar. Y sí. la regla 3 también incluiría entonces, ¿no? Si se hubiera sido bivalorada. Ajá. Porque hay veces que aquí le pone el X pertenece a 0,1, digamos. Hay esos Ajá. casos. Creo que he visto. En ese caso, entonces sería ya todo esta regla pasaría a ser válida. Pasaría a ser válida. Pero como no está en la K, no está, no es bivalorada, entonces simplemente se queda inválida porque es un distinct. Ok. Pero eso hay que tener mucho ojo con eso ahí. Nada más. Eso. Ahí sí o sí hay que tener ojo con eso. Ya no estamos equivocando. Ah, 8:38. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Querés hacer un ejercicio más? O, Si querés, depende, si querés, hacemos uno más. ya, a ver, acá tenemos ORs separados con AND, mira, en las 5. A ver, hagamos eso ahí. Ya. Hagamos eso ahí. Tenemos ORs separados con AND y a simple vista se ve que eso no es una FND, ¿no? No es un FND en la premisa. Así que vamos a tener que convertir la premisa a, a un FND. A ver. Quiero ver el ejercicio. Ya, a ver. A ver, escribamos la premisa. Aquí sí o sí, porque no es un FND, ¿no? No, no es una FNE porque no está separado por O. Sí. Entonces vamos a tener que reescribirlo. W igual a and x igual a cero. Todo esto por z igual a b. Entonces esto es lo mismo que decir do- esto es lo mismo que decir W igual a and z igual a b. Todo separado por un OR, x igual a cero and z igual a b. Entonces lo convertimos a un FND y la conclusión también no está trabajable, no está con ANDs ni ORs, está con una implicación, así que necesitamos reescribirlo. Entonces x igual a c, x igual a cero, entonces w igual a
Entonces esto va a ser no, no x igual a 0 or w igual a. Entonces esto simplemente va a quedar como x distinto de 0 or w igual a. Ya, ya, entonces reescribiendo todo, reescribiendo la regla, sería entonces if todo eso, if esto acá, vamos a hacerlo acá, then todo eso. Esto acá, then x distinto de 0, x distinto de 0 or w igual a. A ver, creo que alguien quiere entrar. Ya. Entonces, tenemos acá el primer caso, la regla en la que tenemos un OR en la premisa. Entonces, si tenemos un OR en la premisa, simplemente podemos reescribir la regla en dos. Podemos dividirlo en dos. Entonces, simplemente agarramos y reescribimos la regla en dos. El primero, que va a ser vamos a escribir solo un, un término de estos acá. Y el segundo, el otro lo vamos a borrar. Entonces, aquí tenemos un OR y vamos a borrar. Entonces le digo la primero. El primero borramos y esto de acá recorre. Entonces así nos quedaría. Ya tenemos arriba la premisa ya está en FND, ya está con un AND, entonces esa es nuestra situación deseada. Cuando hay un AND en la premisa, entonces ya decimos ya que esa es nuestra situación deseada. Entonces tenemos un OR en la conclusión y simplemente va a pasar como un AND a la premisa, la tercera regla. Negado. Negada, exactamente. Ya tenemos OR en la premisa, entonces va a pasar arriba como negada. Entonces eso se va a dividir en dos y escribimos. Entonces va a ser como escribir acá and x igual a 0 y x igual a 0, x distinto de 0, borramos. Esto lo voy a arreglar. Y en la segunda, lo mismo. Sería ahora la otra. Sería and w distinto de a. Es decir, estamos subiendo esta de acá simplemente negada. Todo esto es una negación de ese término. ¿No?
Y ahora vamos a borrar todo eso. Ya. Entonces, esto se borra. Ya. Ya. Entonces, simplemente continuamos hasta acá. Po, po. Muy chiquito. Muy chiquito y necesito un poquito más espacio. Ya, entonces tenemos ahí esa regla y esa regla se va a dividir en lo mismo, 2. Va a ser con un ant y x igual a 0 y uno lo vamos a borrar y borramos x distinto de 0 y lo mismo con la de arriba. A ver, lo voy a hacer un poquito más a la izquierda porque se están chocando. A ver, acá no se intervenga. Entonces vamos a hacerlo ahí. Entonces va a ser la otra negada. Va a ser ant w distinto de a. ¿No ve? Y ya. Entonces, Cambiar el variable a la premisa. eh, exactamente se puede reescribir eso como w igual a b. ¿No ve? Sí. Entonces se reescribiría simplemente la variable. Como es una variable bivalorada, sería w igual a b. Esa y no tenemos ningún distinct también acá. Acá también tenemos W igual a W distinto de A, que sería igual W igual a B. Simplemente la cambiamos, ¿no? Nada más. Ya. Entonces, este colocamos R1, este colocamos R2, este colocamos R3 y este es R4. Entonces, a simple vista, tenemos acá que W, tenemos a simple vista que W se está repitiendo en la premisa y en la conclusión. Entonces simplemente vamos a decir que W es recursiva, ¿no? Entonces esta regla no va a disparar. O sea, puede disparar, pero se va a contradecir más adelante en la base de hecho. Y la segunda igual, creo sí, porque, a ver, esta regla está más o menos bien porque doble X no se repite ni en la premisa ni en la conclusión. Además, si no se repitiera, no, vemos aquí que hay un distinct en la conclusión y no puede haber un distinct en la conclusión. Y además de eso, W igual a y aquí tenemos W igual a B. Es decir, no hay ninguna variable W que va a ser igual a y igual a B al mismo tiempo. Es decir, nunca, es siempre false. Siempre false. Es siempre false. Ya, y la siguiente de acá, la voy a colocar bonito. Eh, esta regla está bien porque se puede reescribir simplemente como hay dos x igual a 0 arriba, simplemente se lo agobia, se la ignora una x igual a 0, and z igual a b, then w igual a a. Entonces no hay nada malo con esta regla. X, Z, W.
Y acá podemos ver que la regla número 4 tiene un distinct en la conclusión. Y no puede haber un distinct en la conclusión. No va a poder, no es adherible a la base de hecho, por simplemente que tiene un distinct. Es decir, ahora también la X se está repitiendo en la premisa y en la conclusión. X, la Z y la W. Entonces, simplemente esta regla no se puede agregar a la base de hecho. Entonces, simplemente concluimos. Entonces concluimos que las reglas esenciales válidas R es igual a solo R3, nada más. Es la única regla que dispara. ¿Todo claro de ver? Sí, muy bien. Casi similar el ejercicio, no hay ninguna diferencia. Se unió Daniel también. Bueno, entonces, ya cumplimos ya con cuánto tiempo, con 1 hora. Entonces ahí, lo dejaríamos hoy día. Ya, acá. Gracias. Ya, lo subo el video, nos vemos. Ya, porfa, nos vemos. Ya, Hasta luego. hasta luego, hasta luego. Hay, Hasta luego. hay material en la descripción por si acaso de la Daniel, por si no lo has visto. Ah, En el chat. sí, lo había visto. Gracias. Ah, ya, ya. Listo. Nos vemos, chao, chao.